Hola, buenas noches a todos. Yo soy Fernando Morote y les agradezco por estar aquí esta noche reunidos para conversar acerca del nuevo libro de Estefanía Farias Martínez. El libro se llama Los Inválidos y ha sido publicado recientemente, a finales del año pasado, bajo el sello de Ediciones Erradicamente. Esta reunión va a tener, digamos, tres partes. En la primera vamos a hacer una breve introducción acerca del libro. Eh, Luego vamos a hacer un par de lecturas breves y después vamos a abrir el espacio para desarrollar una conversación eh, acerca del contenido del libro. Yo sé que ustedes ya han tenido oportunidad de leerlo y seguramente tienen comentarios y quizás algunas preguntas para compartir. Entonces, básicamente de eso se trata, de pasar un buen momento hablando de este nuevo libro de Estefanía y, y llevarlo de un modo espontáneo, informal, para divertirnos un poco con lo que tiene Estefanía para contarnos en este libro, que se llama Los Inválidos. eh, y ya nos vamos a ir enterando naturalmente en el curso de la noche por qué se llama Los Inválidos, ¿no? Eh, Los Inválidos es un conjunto de 10 relatos cuyos temas giran en torno al mundo editorial y específicamente al rol o al papel, la función que cumple el escritor eh, en ese círculo, ¿no? Eh, Esta es una visión crítica, ¿no? Según lo que yo he podido ver a través de mi lectura, una visión crítica y aguda que tiene Estefanía, partiendo de su propia experiencia como autora, ¿no? Que dicho sea de paso, ya con este libro lleva 7 títulos publicados, ¿no? Una aventura, una experiencia que empezó en el año 2015 con su primer libro que se llama Tengo un amante y que va cerrando momentáneamente con Los Inválidos, que se ha publicado en el 2020. Pero entre medio hay otros títulos y se los voy a leer. El segundo libro es Los Herederos de Todd. El siguiente es El Detective, la Albacea y el Sobre Lacrado. Luego viene Buenos días, me voy a dormir. A continuación tenemos El Juego de las Buenas Intenciones. Y después viene El Sapo, ¿no? Que dicho sea de paso, El Sapo es también el título de uno de los relatos que se contienen en este libro de Los Inválidos, acerca del cual seguramente también hablaremos en algún momento. El lenguaje que usa Estefanía en este libro para describir los desafíos y las reacciones, a veces los sufrimientos que experimenta un escritor en el proceso de, no solo de escribir eh, una obra, sino luego de intentar publicarla, ponerla en circulación, compartirla con los lectores, eh, para mí es preciso porque utiliza de modo muy punzante la, la ironía y en muchos casos el sarcasmo directamente, ¿no? A mi modo de ver, es una herramienta muy eficiente para poder presentar una realidad que no siempre es amistosa, sino que por el contrario es dura, ¿no? Que plantea una serie de incertidumbres y retos. Además sirve para señalar de manera clara, ¿no?, las diferentes facetas o aspectos que incluye el hecho de ser escritor, o sea, no solamente el proceso creativo, que implica un aprendizaje, sino luego el relacionarse con otros para poner el fruto de ese trabajo a disposición de los demás. Entonces, dicho esto, me gustaría ahora compartir con ustedes, antes de iniciar directamente la conversación, dos lecturas, una de las cuales la voy a hacer yo y la otra la va a hacer
la propia Estefanía. ¿Está bien? Denme un segundo para poner la imagen en la pantalla. Voy a aprovechar para compartir con ustedes, yo sé que la conocen, pero esta es la portada del libro, el diseño de la portada con la contraportada, ¿no? Que dicho sea de paso, la imagen de la portada va directamente relacionada con el contenido del libro, ¿no? Lo cual forma parte del diseño integral del texto. Luego tengo aquí el PDF, el título del libro con el nombre de Estefanía, el sello, y naturalmente vienen los créditos. La pintura es un cuadro de Egon Schiele, The Blind, de 1913. Y este es el índice, donde están los 10 cuentos que componen el conjunto. Vamos a leer, o por lo menos yo voy a leer en principio, el texto que se llama Las Focas. Las Focas. Amancio nació en Puente Deume, aunque se lo llevaron a La Coruña siendo muy niño. Siempre quiso ser escritor. Mientras trabajaba de taxista, aprovechaba los ratos muertos entre cliente y cliente para tomar notas. Se prometió a sí mismo que cuando se jubilara, escribiría su ópera prima. Y así lo hizo. 847 páginas que le encumbrarían. Con los ahorros que tenía, lo editó en pasta dura, encuadernación aterciopelada y cordón de oro como marcapáginas. Lo llevó él mismo a las librerías para que lo expusieran en sus estantes. Pero aquella encuadernación magistral no se ganó ese derecho. Todos le rechazaban. Meses después tuvo que trasladar las cajas que se amontonaban en el salón. Solo un par de ellas estaban abiertas y el terciopelo de las portadas se apolillaba. Las llevó a la terraza del edificio. Había decidido hacer una hoguera y ver cómo se consumía todo su esfuerzo. Con la cerilla en la mano se sintió incapaz. Dejó allí las cajas y volvió a su casa. No se merecía vivir. Desde la terraza del primer piso se lanzó a la calle de cabeza. No se hizo nada, así que volvió a subir y lo volvió a intentar. Ni un rasguño. Cuando iba por la quinta vez, los vecinos hacían corro a su alrededor. Esta es la buena, decían. ¡Ánimo! Pero nada. Después del octavo intento, desistió. Apesadumbrado, subió a la terraza y, comprendiendo que era una señal, encendió la cerilla y la echó sobre las cajas. Una mancha de aceite que había caído en una de ellas hizo que el fuego se extendiera, alcanzando la tubería de gas del edificio. Toda la manzana saltó por los aires. La obra maestra de Amancio se llevó consigo a 50 personas. Sin embargo, él, que no había tenido el valor de verla arder, estaba en el zoológico, dando de comer a las focas. Esto es un poco la confirmación de lo que les dije hace un momento, del lenguaje sarcástico y la visión crítica que tiene Estefanía acerca de este mundo editorial y de los escritores. Entonces ahora le voy a ceder a ella la palabra para que lea el siguiente texto, que es precisamente el que viene a continuación en el libro. Todo tuyo, Estefanía. Voy. Los hombres de colores. Se abrió una de las puertas laterales del comedor y entraron 5 hombres taciturnos vestidos con trajes monocromos de colores básicos. Avanzaban perfectamente alineados, con la mirada perdida y arrastrando los pies. Se fueron sentando por orden en la mesa más alejada. Espérate. Se fueron sentando por orden. Se fueron sentando por orden en la mesa más alejada del resto de los comensales, en un rincón, a la entrada de la cocina. Apenas unos minutos después, un par de camareros les sirvieron el menú del día.
No intercambiaron con ellos saludo alguno. Los hombres de colores ni siquiera hablaban entre ellos, masticaban, tragaban y bebían al unísono. Al terminar se levantaron en el mismo orden que se sentaron al llegar y desaparecieron por donde entraron. Su departamento se encontraba en los sótanos del edificio, una oficina dividida en 5 cubículos. Su jornada era de 9 a 8, 7 días a la semana. El material de trabajo les llegaba una vez al mes. La puerta del montacargas que había al fondo de la oficina se abría. 5 columnas de cajas con etiquetas de colores que identificaban al destinatario. Las vaciaban y metían en las mismas cajas el trabajo terminado del mes anterior. Una vez al año recibían la visita del gerente de recursos humanos, que iba acompañado por el médico y el psicólogo de la empresa. Tras emitir un certificado de correcto funcionamiento de los sujetos, desaparecían hasta el año siguiente. Aquel 5 de marzo, el hombre de rojo estaba inquieto. Era su último día. Su contrato por fin había expirado. El gerente de recursos humanos había anunciado su visita con mucha antelación. El hombre de rojo le esperaba junto a la puerta. Le vio llegar acompañado de un nuevo hombre de rojo. Firmó el documento que llevaba esperando 15 años y se alejó por el pasillo. Su sustituto apenas había cumplido los 30, como él cuando llegó. Otro flamante ganador fracasado del concurso anual de novela. Y aquí salieron los ganadores fracasados, me di cuenta después. Es verdad, el Me di cuenta después, digo, uy, si esa frase ya la tenía. El subconsciente apareció en la presentación del Cadáver Exquisito de José Luis. Claro. Mira, es verdad. Claro. Bueno, a mí me gustaría empezar esta conversación con la primera pregunta para Estefanía. Y es básicamente que nos cuente por qué este libro se titula Los Inválidos. ¿Por qué se titula Los Inválidos? Bueno, porque en esto de los escritores hay de todo. Y el principal problema es el que quiere ser escritor, pero solo se fija en lo de fuera. Solo se fijan en fuera. Los inválidos son los escritores que esperan convertirse en Stephen King y no sin esfuerzo, o sea, simplemente por el hecho de haber escrito un libro tienen que ser Stephen King. Esos son inválidos. Inválidos son los que no piensan que escribir es trabajar, sino figurar. Los que les importa mucho más el estar delante de la cámara que lo que están escribiendo. Por ejemplo, el personaje, el protagonista de Oda a mi mano, le dicen, escribe no sé cuántos antipoesía. El tío escribe novelas, como puede. Pues se fabrica los poemas de la antipoesía rapidito, porque total lo que importa es que le hagan caso y así puede hacer no sé cuántos. Eso no es trabajo. Pero casi todos los protagonistas, todos los que hay aquí, todos los que aparecen en este libro, son de ese estilo. Son los escritores que realmente para mí eso no son escritores. Los escritores de verdad son los escritores que se dedican a pensar en su trabajo, ponen por delante su trabajo a su cara. Entonces, cuando ponen por delante la cara al trabajo, entonces ya son inválidos. Esos son mis inválidos. Bien, muchas gracias. Muy ilustrativa la respuesta. ¿Alguno de ustedes quiere comentar o preguntar algo? Elena, Carlos, José Luis. Yo quería preguntarte, bueno, primero son dos cosas. Lo primero es acerca de cómo manejas esta dualidad tuya de ser escritora y ser editora. ¿Cómo puedes separarte en un momento y que no te corte, por ejemplo, el ser editora, la creatividad del escritor, o que el escritor no se quiera comer al editor cuando está haciendo su trabajo? Porque si yo soy crítica y muy, muy concienzuda con el trabajo de otro, con el trabajo mío, más. O sea, yo como editora y como escritora soy dos personas. La escritora es una cosa y la editora es otra. Y la editora cuando corrige a la escritora se porta exactamente igual que si fuera otra persona. O sea, yo a la hora de corregir, de tratarme a mí como escritora, me trato como otro escritor más. Sí, suena raro, pero hay que hacerlo así, porque si no, no puede ser. O sea, yo me exijo a mí más que al resto, porque si no, no funciona. Así de simple. Este libro tardó en la invalidez. ¿Qué?
caes en la invalidez de otro modo. Es claro, caigo en la invalidez y no puede ser. Yo tengo que ser mi peor enemigo para ser mi mejor amigo. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué? Y me decías que ¿cuánto te tardaste? Ibas a decir justo, ¿te tardaste en corregir el libro? El de los inválidos se tardó en corregir, creo que como 1 año y medio. Y eso que ya había algunos de los micros, ya habían pasado como 5 o 6 correcciones o más. Pero los últimos cuentos, por lo menos se tardó 1 año y medio en corregirse todo. Como para que yo le diera el visto bueno, como 1 año y medio. De correcciones continuas, ¿eh? Y pausas, pero de correcciones. Otra cosa que me llamó la atención en tus relatos es ese poder de concreción. Eso creo que lo mencioné también en algún texto que escribí. Y me llama la atención básicamente porque no es algo fácil de conseguir, es un gran mérito. Ese es uno de los problemas que yo veo en la escritura del relato, y es que pese a la idea que uno se hace, escribir más largo es más fácil que escribir más corto, porque escribir corto implica que tienes que decir lo específicamente necesario para que no pierda efecto el relato, y tampoco que falte, porque si no la cabeza del lector se pierde. Entonces, a eso va la pregunta, es decir, yo noto la diferencia, cómo has avanzado entre el primer libro que leí tuyo y ¿no? Y ese logro de ser como un cirujano y cortar cada una de las partes que sobran en los textos. ¿Cómo trabajas ese tema? Pues muy poco a poco, muy despacito y quitando paja. Primero están escritos y después empiezo a quitar paja, a base de correcciones, porque la única manera es a base de correcciones. Cuando lo escribes por primera vez, tiene que salir todo. Después ya empiezas a limpiar. Y empiezas a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y yo lo que intento hacer, por lo menos mi cabeza, cómo funciona, es intentar ponerme en la piel del que lee. Entonces me aseguro que en el texto haya la información justa para que no se pierda, pero tampoco dárselo todo regalado, tiene que pensar. Y soy muy de quitar paja, muy de quitar paja, muy de quitar paja. Odio las reflexiones, no me van las reflexiones y yo nunca meto reflexiones, siempre intento ir al grano en lo que estoy contando. Porque también yo soy así, soy de ir al grano, muy, muy al grano. Y es verdad que me ha costado bastante concretar cada vez mejor y que al concretar tenga sentido. Porque es eso. Pero, por ejemplo, en el caso de los micros son un tipo de texto que me salen naturales. O sea, la mayoría de los micros están hechos de una vez. O sea, cuando aparece la idea, se escribe el micro. Luego ya se afinan, pero pequeñas cosas. Pero el micro sale hecho de entrada, porque si no me sale hecho de entrada, no me sale. Acerca de eso yo tengo otra pregunta, y está relacionado con lo que acaba de mencionar José Luis. En este caso en particular, de los textos de este libro, la brevedad de los relatos, ¿no? Que como tú dices son prácticamente todos, excepto uno, micro relatos, es digamos, es una elección deliberada del formato para aplicarlo a al contenido de estas historias, o es como tú acabas de decir, que es simplemente porque fluye más espontáneo esa extensión del texto en tu manera de escribir? Porque para mí, y creo que en alguna vez lo mencioné cuando escribí la reseña, algunos de esos relatos son como tomarse una gota de veneno, ¿no? Es la mejor imagen. Ajá. Claro, entonces a eso se refiere. La gota de veneno, no necesitas tomarte todo el frasco, ¿no? Sino que con una gota, ahí nomás mata un caballo. Claro. ¿Esa fue un poco la intención o hubo otra? En realidad, vamos a ser honestos, de repente hay algo, por ejemplo, Los hombres de colores nace
como nace, porque leí una noticia leí o vi en algún sitio que una editorial de estas gordas, cuando el que ganaba el premio le hacía un contrato por 10 años, pero luego vi que además les pagaban un adelanto y esperaban un número de ventas. Pero si las ventas se quedaban en la mitad, entonces el contrato seguía abierto, pero el autor ya no tenía el mismo interés, entonces lo ponía a hacer cualquier cosa. Y eso dije, salió de golpe Los hombres de colores. Me imaginé qué pasaría con esos pobres que tienen un contrato de 10 años, pero no venden un puto libro, los veía de correctores en el sótano. Y así nació el cuento. En esos casos el autor o el escritor no es en realidad un artista, es un empleado. Es un empleado detrás de un escritorio. Claro, y así nació ese cuento. Y luego el del poeta anónimo, Carlos sabe muy bien cómo nace ese cuento. O sea, estaba paseando por un grupo de Facebook y vi los comentarios que hacían a los textos que se publicaban allí. Y todos esos comentarios se me quedaron en la cabeza y dije, yo tengo que hacer un cuento con esto. Y con esos comentarios fabriqué un cuento. Claro. Es que yo soy así, no, soy como el sapo de mi libro. Yo todo lo que veo, lo que escucho, lo que oigo, todo eso se me queda y luego yo hago lo que sea y lo convierto en cuentos. No hay una intención. Lo único que cuando estoy escribiendo, cuanto más malvada soy, más me río, más lo disfruto. Cuanto más mala estoy siendo en el cuento, mejor me lo paso. Entonces eso hace que luego cuando alguien se lee el cuento se ríe igual que me río yo. Pero no pienso, no elijo el formato. Es el tema, es lo que se acaba convirtiendo, eligiendo el propio formato. O sea, yo no los elijo, el propio cuento elige su formato, es claro. Bien. Yo te quería preguntar, tienes 7 títulos publicados. Sí. ¿En qué notas iba cambiando tu modo de escribir desde el primero hasta el último, hasta Los Inválidos? ¿Qué? Repite que no. ¿Notas algún cambio de dirección? Uy, brutal. Sí. Brutal. O sea, desde el primer cuento que escribí hasta el último cuento que escribí, que fue además el cuento del sapo, brutal. Lo que decía José Luis, la manera de concretar, la manera de... por ejemplo, hay textos que ya me salen así de concretos de salida, que cuando los voy a corregir ya están ellos solitos, están arreglados, ya mi cabeza, ya las ideas salen completamente ordenadas. Y también he ensayado muchos formatos y ya, por ejemplo, hay cosas que me salen... Bueno, la primera evolución salvaje es que del primer cuento que escribí hasta ahora yo no sabía escribir diálogos. Y ahora tengo que sujetarme para no acabar haciendo todos los cuentos como un diálogo solo, porque es lo que mejor se me da y lo que más me gusta. Pero aparte de la técnica, ¿te va cambiando, te das más libertad a la hora de contar algo o cambias de modo de pensar? No, yo más libertad a la hora de contar algo no me doy porque yo tengo tenido toda la libertad del mundo desde el primer día a la hora de contar cosas. Siempre he sido muy bruta, soy muy bruta. Entonces, yo soy igual de bruta antes que ahora, lo que tengo ahora es más técnica. Pero soy exactamente igual de bruta, igual de ácida. A mí siempre han dicho que mis cuentos son ácidos, son corrosivos. Es verdad, soy corrosiva, pero es que yo soy corrosiva, desde el primer cuento hasta el último. El principio era menos, no es que era menos corrosivo porque todavía no sabía hacerlo, pero en cuanto aprendí a escribir como yo escribo, mi cabeza no se fabricó, lo que pasa es que aprendí a usar herramientas para poder ser yo. Y entonces ya ahí sí, ya fui saliendo yo, pero con todo mi corrosivo a cuestas. Ya. Oye, Estefanía, y justamente esto de las herramientas que has aprendido, es decir, yo pienso que tu oficio también de editora debe haber influido mucho en que estas herramientas vayan cuajando, ¿no? ¿O es simplemente que, no sé, las estudiaste o es más bien en el oficio de escribir y de leer a otros escritores también se ha alimentado tu oficio de escritora? Que conste que yo no soy escritora de aprender de escritores. Yo juego a director de cine.
Yo aprendo del cine, yo estudio las películas para hacer mis textos. Cuando son textos largos, por ejemplo, ahora estoy intentando hacer una novela, yo lo que hago es intentar plasmar escenas, pero escenas de películas, que sea como una película, que el que está leyendo lo esté viendo y esté viendo cómo se mueven los personajes, les esté oyendo hablar, se sienta como un cotilla, que se asoma a una ventana y está viendo algo, está viendo a la gente viva, porque esa es mi obsesión, que en mis cuentos todo esté vivo. Entonces, yo me apoyo más en el cine, me apoyo muchísimo más en el cine. Es que en mi cabeza, cuando yo escribo, veo. O sea, yo estoy viendo lo que estoy escribiendo y tengo que intentar que lo que estoy viendo esté en el papel, que al final el que le está leyendo vea lo que yo estoy viendo. Eso es lo que yo intento en técnica. Y además, sí, es verdad que hay escritores que me han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, el último cuento, el de un Borges para llevar, es un ejercicio que hice después de leer El Museo Alemán de Bertolt Brecht, porque descubrí el secreto del Museo Alemán y lo puse en práctica. El Museo Alemán es un cuento, es un diálogo, es un cuento que es todo un diálogo, pero es un diálogo donde no hay acotaciones, es un diálogo suelto, tirado, entre dos personajes. No sé creo que hay hasta tres, no sé si hay hasta tres, pero el caso es que es un diálogo tirado. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer algo así donde intervengan más personajes y que no se me maree el lector? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y me di cuenta, era la tontería más gorda del mundo, era una pura técnica, era una especie de música que no se podía interrumpir en ningún momento desde la primera frase hasta la última. Y eso es lo que hice con el Borges para llevar. Que van apareciendo distintos personajes, pero nunca te pierdes, porque yo he hecho a propósito que no te pierdas, sino que sepas exactamente quién está hablando todo el tiempo, con trucos tontos, pero funciona. Es verdad que hay, en tus textos hay mucha visualidad, ¿verdad? O sea, se puede mirar gráficamente la acción, lo que está pasando, no solamente seguir una descripción escrita, sino se puede ver. Y ahora que mencionas lo del cine, la influencia del cine, ¿qué director o directores en particular han influenciado en ti como para querer mostrar en tus textos lo que ellos hacen en sus películas? Con el cine me pasa igual que con la literatura. Ni son directores ni son actores. Son películas, son escenas, son imágenes. Mira, por ejemplo, hay una... yo a mí me gusta verlas, yo veo de todo. O sea, yo veo todo tipo de películas. Veo directores americanos, ingleses, franceses, asiáticos, chinos, japoneses, de donde sea, sudamericanos, de todas partes. Yo veo cine de todas partes, pero yo me gustan las imágenes y me gusta el desarrollo de las acciones. Lo veo todo. Entonces, no me fijo en el director en concreto. O sea, hay directores en los que sí, hay veces que sí me fijo en cómo hacen las cosas un poco más, pero normalmente es la manera en que se trabaja en el cine, la manera en que se van desarrollando las escenas es en lo que yo me fijo. No tanto ni en los escritores cuando leo, ni en los directores. Los nombres, yo soy malísima para los nombres. Me puedo quedar con la película, pero yo para los nombres de los directores me cuesta muchísimo. Yo no me los aprendo. ¿De qué no me los aprendo? Yo les puedo capaz de ver un montón de películas, pero soy incapaz de decir, esta es de fulanito y esta también es del mismo fulanito, a menos que los pille en un ciclo. No, yo no retengo. Lo de los nombres de los directores no los retengo. Me quedo con las películas y a veces me quedo solo con las imágenes. No tengo ni idea ni de quién es la película ni cómo se llama. Pero las imágenes me parecieron fantásticas. Por ejemplo, el sapo, la escena del sapo, hay una escena en el cuento del sapo que te enseñan el callejón. Hay un callejón donde están los malvados, estos, donde van a contratar al asesino. Hay un callejón y en ese callejón te hablan de una escena en que están todos conspirando, metidos como una especie de cuartucho y una serie de casitas que alquila la señora del cuartucho. Bueno, pues toda esa zona del callejón, por ejemplo, la protagonista del callejón, la jefa del callejón, es Googie Waters, se llama Googie Waters.
Esa escena está sacada de una película de... sí me acuerdo cómo es el señor. La película esta de Richard Widmark en Londres. The Night in the City. The Night in the City. The Night in the City. La Googie Waters, la pinta de ella, de ahí está sacada esta mujer. El Callejón, una película de Richard Conte que se ve... Solo me quedé con la primera escena, porque la película no valía nada, pero la escena era buenísima. Había un tipo corriendo oscuras por todas partes y llega un momento que se asoma a una habitación, una especie de cuartucho, y hay una panda conspirando y él está mirando por la ventana. Esa escena me la quedé. Luego hubo otra película de... La primera escena del Callejón, que es cuando el tal Cristo, el carnicero, que sale corriendo y aparece entre las sombras y tal. Eso está sacado de una película que es de un actor súper conocido, que ves, los nombres son malísimos, de un actor súper conocido que acaba de cargarse al amante y sale corriendo y se ve, todo está a oscuras y de repente solo se ve la cabeza de él. Pues la escena me gustó, se fue a otro. Así trabajo yo. Esa es mi manera de trabajar. No nombres. A mí me recuerdas mucho cuando te leo, hablando de directores de cine, a José Luis Berlanga. José Luis Berlanga tenía la capacidad de poner una escena en primer plano, una segunda escena en segundo y una tercera escena, y el espectador podía enterarse tanto de la primera escena como de la segunda como de la tercera. Tenía esa habilidad. Entonces tú, cuando metes a tantísima gente en alguna historia, siempre me acuerdo de Berlanga, ¿no? De unos que están hablando aquí, otros que están hablando allá y otros de fondo, pero te estás enterando de todo. Eso me encanta. A mí ese sistema me gusta mucho. Sí, lo pongo en práctica además. Berlanga es lo que... Disculpa, Fernando, antes de que se me vaya la idea, porque hemos corrido tanto la conversación que justo iba a hacer un comentario con respecto a lo que dijo José Luis, pero ya que estamos hablando de las películas, primero te iba a preguntar otra cosa con respecto a la composición de la obra, pero ya que hemos pasado al cine, cuando hablas de El Sapo, y ahora que has mencionado las películas, y ese es justamente uno de los enlaces que se me ha perdido ahorita, hay una película, no sé si ustedes la recuerdan, no sé si es de Lars von Trier o es de Kusturica, donde una familia se junta un fin de semana y comienzan a contar una serie de secretos. Y termina de una manera terrible la película, porque comienzan a hablar de cosas muy sórdidas que sucedieron en la infancia y la adolescencia de esta familia. Entonces, te iba a preguntar si es que habías visto esta película, porque de por sí en El Sapo se desarrolla en este ambiente, ¿no? Familiar, donde existe una tensión porque alguien está aparentemente transgrediendo una hipocresía cordial, ¿no? Y que está exponiendo demasiado a la familia. Algo tú me comentaste que cuando tú redactas tus cuentos es por tu observación que tienes en tu entorno. Con lo que dijo José Luis, algo que te preguntó sobre el ser editor y ser editora y ser escritora, no solamente, claro, tiene que ver cómo tú te ves en tu texto, pero también cómo al contar tú que en esta historia del Sapo ha tenido que ver algunos factores que uno ha vivido de cerca. Cuando leí el Cito del Cuerpo de cuentos, te iba a preguntar, pero ya cuando Fernando te hizo la pregunta sobre por qué los inválidos, yo iba a decir por qué todos los escritores, por qué la visión que tienes de los escritores son de hombres fallidos, ¿no? Que no logran, y que en ese fracaso se desesperan, se rinden, ¿no? En el que se casan, ¿no? En el matrimonio, que no sabían qué hacer con ese escritor, y al final la solución fue casarse, es decir, dejó de escribir o dejó de ser tan interesante como escritor. No lo has entendido. La creatividad malsana erradicada es una historia real. Bueno,
En sí era un Pero personaje... no deja de escribir, no deja de escribir. Deja de ser creativo. Deja de escribir novelas y se dedica a la literatura infantil, con lo cual eso es como una especie de... Y deja de ser amenazante para el padre, ¿no? O sea, porque creo que tenía una crítica con él, que no sabía qué hacer, lo manda al ejército, no sé. Sí, pero es que no tiene sentido del humor. Tú no tienes sentido del humor. Está contado de una manera muy suavecita, no es tan sordo. Es que tú, tal y como lo cuentas, está todo como muy oscuro, pero no. Claro, lo que pasa es que yo, a lo que voy, lo estoy planteando de esa manera porque te quiero preguntar algo. Porque bueno, pues pregunta. Tú eres editora, entonces, sí. Y has dicho que en muchos de los casos, cuando uno es editor, se cruza con una serie de escritores que tienen diferentes personalidades, diferentes formas de entender la literatura, de lo que significa el escribir. Sí. Es muy difícil a veces entre colegas que se desnuden tanto como lo hacen con su editor. Y es ahí que uno comienza a entender y a ver qué tipo de personas son. Entonces, y ahí era lo que te preguntaba en parte, José Luis, de ser editor y escritor. Uno traslada esa experiencia de editor a estos cuentos. Muchas veces uno ve a estos escritores que llegan a uno con esta aspiración. Y también uno cómo lo ve, porque a veces uno tiene que aceptar al escritor como es. Sin embargo, eso no deja de que un editor no tenga una opinión sobre ellos. Sí, pero no te confundas. Los Inválidos no lo ha escrito la editora. Los Inválidos lo ha escrito la escritora. Ninguno de mis escritores está en Los Inválidos. O sea... No, pero los que no llegaron a ser... No, espérate, Carlos, que es que tú das tanta vuelta que al final todo suena fatal. Estate quietito, déjame hablar. Los cuentos que yo he escrito en Los Inválidos son sobre escritores de los que yo he sabido, no de escritores con los que yo he trabajado. Además no está ninguno, no se pueden reconocer porque no están. Es que justo iba a mencionar que el tema de lo autobiográfico. Sí. Porque a veces uno cuando comienza a abordar estos temas tan personales a veces, termina mezclándolo, ¿no? Entonces, y es inevitable que uno salga su propia sensibilidad en el momento de redactar estas historias. Es por eso que yo ahí pensaba en un inicio, como comenzaste tú con el cuento sobre los ángeles a los que arrancaban las alas, yo dije, vi aquí pues una crítica, ¿no? Por la forma como se modificaron los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿no? Hablando de los cuentos infantiles y que... No, otra vez te has equivocado. Es que justamente... Ángeles... No, está bien, sí. Lo que pasa es que cuando yo comencé a leer el libro con ese cuento, yo pensé que por ahí iba, ¿no? Ahí me ponía de parte del escritor, ¿no? Como la de la libertad creativa que tiene y que por la misma sociedad lo restringe o lo limita, le pone restricciones. Entonces, cuando después vuelvo a ver a los demás, bueno, sí, yo sé que tú lo ves con un sentido del humor, ¿no? Pero claro, lo entiendo. Sin embargo, para poder entender el trasfondo, sé que uno cuando escribe los cuentos, a veces si se ríe, a veces sabe porque cree que es un error, que estos escritores entiendan la labor literaria de esa manera, ¿no? Porque, por decirte, en el caso de lo que tú hablabas del poeta anónimo, ¿no? Para mí, también yo lo vi como una crítica no solamente a la poesía y a ese tipo de poetas, sino en general al arte contemporáneo. No. Yo no critico el arte contemporáneo. No tengo nada contra el arte contemporáneo. No me vuelvas para otro lado. Déjate el arte contemporáneo, que estáis todos obsesionados con el arte contemporáneo. A mí me encanta el arte contemporáneo. O sea, que déjate del arte contemporáneo. Estoy criticando... Lo que estoy criticando son a los críticos de poesía. Pero es que tú hablas de la performance también, pues. Pero hablas del arte del performance, ¿no? De alguna manera, y eso se critica también. Por eso es que yo veo... Yo estoy criticando el performance. Pues
¿Ves cómo tienes que leer más despacio? No estoy criticando el performance, en el poeta anónimo. Lo que estoy criticando es a los que alaban al tipo que escupe en el escenario y se va porque está de ellos hasta las pelotas. Pero si el Eso es arte lo que estoy contemporáneo se nutre de la gente que la alaba, son las que le da legitimidad, a eso iba. Por eso es que yo decía, por aquí va, no sé, pues claro, también hay una cuestión, ¿no? Es la impresión que yo tuve. Puedes haber pretendido manifestar una opinión personal, pero definitivamente todos los cuentos están condicionados al cuerpo de los demás que están contenidos, ¿no? Entonces, por eso es que, como te dije desde el inicio, cuando yo veo cómo abordas el tema de Los Ángeles, y vas desarrollando los demás, entonces es ahí cuando uno, pues, trata de encontrar un hilo conductor a todas las historias, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que metes el sapo. Que el sapo es largo por alguna razón y los demás son como satélites, ¿no? de la historia principal, ¿no? Entonces es por eso que yo tenía esa opinión con respecto a la intención general de toda la obra en conjunto. No, te digo que eso era, o sea, te quería preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué? El hecho que uno a veces cuando tiene una labor como editor, es la labor de ser escritor. Y de esa manera influye, de la manera como uno entiende, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué tanto influye tu opinión del escritor siendo editor? Y yo te estaba respondiendo por ti, por mi Tú estabas opinión. respondiendo por mí, uy. Claro. Por eso es que estaba... Pero esa era mi principal interrogante. La pregunta, ¿no? es, ¿cómo influye? No me he enterado al final de la pregunta, ¿cuál era? No, de que tú has sido editora, eres editora, has visto cómo son los escritores. Y si esa manera de entender y ver la labor de la literatura ha servido para poder escribir estas historias. Solamente desde el punto de vista de la escritura, nada más. No, porque además el 80% de los cuentos de este libro ya estaban escritos cuando empecé a ser editora. Es que ya estaban hechos. Solamente se hicieron 3 en la última parte y los 3 que se hicieron fue El Sapo, que es un escritor que conspiran para matarlo, pero soy yo misma, que me mato sola, o sea que no hay ningún problema. Y luego está La Oda a mi mano y El Poeta Anónimo. Esos 3 fueron los últimos que se escribieron. Todos los demás ya estaban escritos, ya había trabajado en ellos, ya estaban preparados cuando empecé a ser editora. No son... Este libro está hecho de relatos que iban apareciendo en mi cabeza, se iban escribiendo y de repente un día dije, anda, tengo un bloque de cuentos sobre escritores, pues voy a hacer con eso un libro. Y ya está. Que no ha sido mi experiencia como editora la que me ha incitado a escribir un libro sobre escritores, no. A mí me gustaría tomar 2 cosas que ha dicho Carlos, que me parecen bien interesantes, porque yo también comparto un poco el punto de vista en dos sentidos. Uno es el cuento El Sapo, propiamente, que mencionó Carlos, está puesto justo en el medio de este libro, ¿no? Es decir, después de 4 o 5 microrelatos y antes de los otros 4 o 5 que concluyen o que terminan de componer el conjunto. ¿Por qué El Sapo, que es el más extenso, está puesto ahí precisamente? Eso es una pregunta. Y la otra está relacionada también con el humor. O sea, ¿cuál es la función que cumple en tus textos el sentido del humor? Porque ya que estábamos hablando del tema, el sapo precisamente, el cuento El Sapo precisamente, sí, es un ataque despiadado a la propia autora, o sea, a la persona que escribe el libro, ¿no? Porque es la descripción de un plan que tienen los demás, vamos a decir, en este caso los
los agredidos o los ofendidos o los perjudicados para deshacerse de esa persona que los ha puesto en ridículo debido a su oficio de escritora. Entonces, en este caso es un harakiri. La propia autora se huele al cuello, ¿no? Claro. En el sapo. Claro. Bueno, eso tiene un notorio punto de humor. Entonces, pero no está solamente ahí. En el resto de los otros microrelatos aparece por todos lados el sentido del humor. ¿Cuál es en este caso? ¿Por qué tú te apoyas en el humor para contar estas historias que pueden ser muchas veces crudas y en algunos casos incluso crueles, ¿no? Y la función específica que cumple el sapo como relato bisagra entre medio de un grupo y otro de texto? Vale, lo de la función que cumple el sapo forma parte del sentido del humor, la respuesta, pero no es que es verdad. Es que nadie se ha dado cuenta que están ordenados por orden alfabético. Están ordenados por orden alfabético y caí ahí. Así de simple, así de simple. Pero después me doy cuenta que es verdad que el sapo, bueno, ¿ves? Pone el índice, verás, pone el índice, están por orden alfabético. Es que lo dice así porque no sabía cómo ordenarlo. Contra natura, creatividad de el poeta y el sapo. Están por orden alfabético. Esto es un hallazgo, es una revelación, es un descubrimiento. Así de simple. ¿Ves? Es que eso... Si fuera Cristóbal Colón, estaría plantando la bandera en las tierras de Sudamérica. Bueno, es así de simple. El sapo está ahí pues porque le toca, porque es la E, y ya está. Pero el humor es porque si no pasa, es lo que yo le decía a Carlos, cuando él hablaba de lo que podían ser los cuentos, todo parecía tan oscuro, pues el humor es lo que hace que no sea oscuro, que tú puedes ser totalmente cruel, malvado a morir, y encima sacas la sonrisa. Para eso sirve el humor. El humor sirve para hablar de todo lo que puede ser patético, todo lo que puede ser hasta doloroso, y hacerlo con una sonrisa. Para eso está el humor. Y eso es, cuando yo escribo, si no tiene humor, me queda oscuro. No quiero, me queda oscuro. A mí no me gusta, no lo soporto. Yo puedo contar hasta cosas cosas dramáticas, pero si les meto humor, entonces todo tiene luz. Es que el humor le da luz a todo. Es que la única manera de hacer las cosas es con humor, porque el humor hace que todo sea mucho más, no es más ligero, también es una manera de poder decir todo lo que te da la gana sin que resulte tan agresivo. O sea, pierde agresividad, pero no por eso deja de ser menos cáustico. O sea, es igual de cáustico, pero no es como si te clavaran un puñal en los ojos. Te están haciendo lo mismo, pero de una manera más suavecita, y te lo hacen igual. Es humor negro, es la única manera. Es humor negro. Pero también es humor negro, pero es que yo me río sola. Yo es que me río muchísimo. A mí el humor negro me encanta. Yo cuando escribo un cuento de estos, lo estoy escribiendo y me estoy riendo sola. O sea, las escenas, hay una escena del sapo que a mí me encanta. La reunión del hermano con el psiquiatra. Con la polilla y la amapola, la polilla y la mariposa, que el otro va a su bola y al final le pregunta que si no le va a joder el karma lo de que hayan contratado a alguien para matar a un familiar. No le va a joder el karma, lo demás le importa un carajo. Bueno, pues ese tipo de cosas son críticas salvajes, pero el humor hace que todo pase, todo pasa. Y si tú cuando lo lees te ríes con eso, lo ves de otra manera, aunque en realidad lo que estás viendo son ataques salvajes a todo, pero lo ves de otra manera. Es verdad. Pero también para el que escribe, no solamente para el que recibe el golpe es más suave, no lo atenúa, sino que para el que escribe es un modo de autoabsolución, ¿no? Es una manera de decir, ¿no? De autodisculparse, de autodisculpa o de autodefensa, también es así. No, para mí no,
Para mí no, yo soy Para mala mí, consciencia. no solamente se trata de no dañar al otro con lo que está diciendo, sino de, bueno, le echo humor. No, yo no pretendo no dañar al otro. No, yo lo que A pretendo es, propósito. no pretendo no dañar al otro. O sea, el que se sienta ofendido es lo de toda la vida. El que se pica, jos come. Sí. Pero no pretendo que no le pique. Solo pretendo hacerlo con clase, que es distinto. De acuerdo. Sí. Y ni me estoy disculpando, porque cuando yo le doy a alguien es que se lo ha ganado. No le doy por dar, no doy por dar. Yo cuando doy... Pero si lo dices con gracia, no te la devuelven. Ahí está la cosa de... No, ¿qué dices tú? Te las devuelven todas. ¿Cómo que no te...? A ti todavía no le has pegado a nadie. Te las devuelven todas. No te devuelven. Si lo dices con humor, no te la devuelven. Que sí, hija, sí. Te digo yo que te las devuelven todas. No sé, habré recibido pocas. No has recibido todavía. Te las devuelven, que te las devuelven. Porque la gente no es tonta. El que está en el cuento y el que se identifica se ofende igual, aunque lo hagas con mucha gracia. Oye, Estefanía, y sin querer o queriéndolo, el tema de organizarlo todo alfabéticamente ha dado pie para humor también. Te das cuenta que ya estábamos imaginándonos toda una arquitectura metaliteraria, ya te estábamos construyendo una catedral de Notre Dame ahí, y resulta que había sido todo solo por orden. Claro, pero es una burla de inicio. Nadie se fijó. Yo cuando dije, ¿cómo ordeno esto? Y empecé, y eso, estaba yo con mi catedral metaliteraria, y dije, Dios mío, qué follón. Y al final dije, qué narices, por orden alfabético y adiós. Y me gustó el orden alfabético porque quedaban bien los cuentos, se acabó. Esto es como ver una pintura abstracta y decir, bueno, y esta mancha que está aquí significa el origen de la vida y la evolución. Y viene el pintor y te dice, no, lo que pasa es que me saltó la pintura del tarro y salpicó en la tela, y eso es todo. Salpicó en la tela y ya está. Claro. Claro, por eso. Es que esto es así. Es como cuando hay cuentos míos que tú los lees y son lo que está escrito. Por ejemplo, el de Contra Natura. Pues Contra Natura es otro hecho real. Un día mi hermana me dijo, ¿por qué no escribes cuentos para niños? Y yo cogí y escribí uno. Pero yo he estudiado escatología musulmana. Y en la escatología musulmana, los ángeles les arrancan las alas. Así que puse un ángel que le arrancaban las alas. El niño que tenía que leer el cuento se lió a gritar. No llegó a ningún sitio. Ahí salió Contra Natura. Eso es interesante porque ahora que lo mencionas, ¿no? O sea, el origen de esa imagen pertenece a otra cultura, donde probablemente esa imagen tiene una connotación, un sentido distinto. Cuando tú trasladas esa imagen a una cultura como la nuestra, no es raro que algunas personas, algún lector, lo entienda por otro lado, completamente distinto. Entonces, pero eso es algo que escapa, yo entiendo, escapa completamente ya al control del escritor. Eso ya pertenece a la libertad de cada quien, cómo lo quiere asumir, cómo lo quiere entender, y si lo quiere aceptar o estar de acuerdo o no. Pero es interesante saber el origen, por ejemplo, de esa imagen para comprender el contexto. Justo hace varios años leí un libro que se llamaba Cuentos para Idiotas. Era una recopilación de textos un poco que hacían para pensar, ¿no? Y había uno con el que comenzaba que me llamaba bastante la atención y que justamente me hizo recordar, pero desde la otra perspectiva del cuento de Los Ángeles, ¿no? Era un niño en donde estaba con su familia y todo el mundo hablaba qué tierno, qué simpático, y el niño hacía su gracia y lo describía de tal manera que uno sentía pues cariño por ese niño. Y al final le decían, bueno, ahora ándate a jugar al parque. Y se fue a jugar. Y lo que hacía era agarrar las hormigas y le comenzaba a arrancar las patas una por una. Y eso le gustaba, arrancar, y que le gustaba ver cómo se retorcían los insectos de dolor, ¿no? Bueno, y así terminaba el cuento, ¿no? De tal manera de hacer una especie de contraste entre la visión que tenían los padres de lo que es ser un niño, claro, y al final lo que es ser en realidad un niño. Claro. Entonces, claro, justo cuando leí eso me hizo acordar, ¿no? Porque el niño lloraría, ¿no? O sea, porque podría muy bien aceptarlo, decirlo, bueno, ¿no? Así puede ser también, ¿no? Yo también arranco las alas a las moscas, ¿no?
No te creas, asustaron mucho. Porque es que además yo lo que hice con el cuento aquel fue muy gracioso, porque es que resulta que yo había leído la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, pero Sodoma y Gomorra, versión original, o sea, la buena. Entonces, aparece el ángel Gabriel y lo arrasa todo, y es un salvaje, y lo destroza todo, y hace de todo. Entonces cogí eso y lo metí en el cuento que yo que le conté para el niño. Y cuando vieron a los ángeles esos tan agresivos y tan no sé cuántos, pues aquello salió por peteneras, obviamente. Entonces, de ahí, pero la otra me decía, no, pero la gracia del cuento ni siquiera está en el ángel, la gracia del cuento está en la primera frase, que eso es literal. Prostitúyete, escribe literatura infantil. Y en eso no os habéis fijado. Eso es la clave del cuento. Prostitúyete. O sea, es que la idea era vender libros. Había que prostituirse. Sí. Y escribir literatura infantil era prostituirse. Sí. Ese es ¿Pero ¿tú crees eso? ¿De que escribir cuentos infantiles es prostituirse? Para mí sí. Porque yo que no... A ver, ¿yo qué hago escribiendo literatura infantil? ¿Es prostituirse? Depende. O sea, si tú escribes literatura infantil solamente para comer, te estás prostituyendo, ¿no? Pero igual puedes escribiendo cualquier cosa también. Cualquier otra cosa. No, a ver, yo digo literatura infantil porque para mí era lo que... por favor, qué sutiles. Bueno, cualquier cosa, puede ser literatura infantil, pero bueno, pero literatura infantil, no me digas que para escribir literatura infantil, aquí la literatura infantil se hace toda para niños tontos. La literatura infantil salen como pedruscos, salen de todas partes escritores de literatura infantil. Pero bueno, yo pongo literatura infantil, pero también puedes poner, yo qué sé, libros de autoayuda. Pero entonces saldrías diciendo que ¿por qué libros de autoayuda? Bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa que hagas solo para sacarle un beneficio, no porque sea lo que tú quieres hacer. Eso es prostituirse. ¿O no? Claro. Pero hay cuentos infantiles como lo de Hans Christian Andersen que... pero es que eso es otro tema. Hans Christian Andersen no escribía nada. No, los cuentos infantiles, Hans Christian, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, toda esa panda, son toda la tradición oral europea que fueron... Pero era para niños, claro, pero no claro, creo... pero es que esos cuentos originales, tú los que has leído de Hans Christian Andersen no son los originales. Ni los no son los de Walt Disney, pues. No son los originales, que claro. Los originales, coño, dan pesadillas. Claro, es que pero eran cuentos infantiles. Claro, pero es que los cuentos infantiles se escriben para domesticar al vulgo, para enseñar al vulgo cómo se tiene que portar, qué tiene que hacer. La ética se usaba en los cuentos infantiles para domesticar al vulgo, para enseñarles lo que no debían hacer. La religión también se la encasquetan con cuentos infantiles. Los cuentos infantiles, los reyes de la manipulación, los cuentos infantiles. Entonces en el primer cuento no había mucho, o sea, había también... ¿Qué? Creo que se le ha ido la señal. Porque como lo manifiestas. El que, no sé, porque se te ha perdido la frase anterior. No, te decía que había un contenido serio en el primer cuento, ¿no? Claro que había un contenido serio. No todo era humor negro. Es que el humor negro es el chiste del cuento. El humor negro es el chiste del cuento. La parte de la prostitución, dedicándote a escribir cualquier cosa menos lo que tú puedes hacer, solo porque para poder estar, para poder figurar y para poder vender, eso es prostituirse. Eso es todo. El humor nunca es solo humor. Ninguno de mis cuentos son solo el humor. Todos tienen fondo. Y son pedradas. Pero la pedrada hay que encontrarla. Claro, que puede hacer que alguien que lea y diga, no, pues es bromear, decir que escribir cuentos para niños es prostituirse, ¿no? Y no capta, pues, porque no piensa como tú. Entonces ahí como se perdería la intención final y el humor del cuento. Pero siempre pasa, cuando tú usas la ironía o cuando haces sátiras, el primer riesgo es que el lector no pille una onda. Y se queda como está. O sea, lo lee y dice, jaja, pero no sabe de qué se está riendo.
A mí me pasa cuando hablo con la gente. Hay veces que hago el chiste, suelto una ironía y el de enfrente se me queda como estaba porque no entendió nada de la ironía. Pues escribiendo es lo mismo. Vale. Eso es verdad. Es que no todo el mundo está en la misma frecuencia, también es cierto. Y no tiene por qué estarlo, no coinciden. Claro, lógico. No, no tiene por qué. Eso ya no es problema del escritor, ¿no? Es decir, el escritor escribe lo que puede y da el que lea. Y el que lee lo que puede. Claro. Es verdad. Y lo que sí es cierto, yo coincido con esta idea, es de que acerca de cuando un escritor se prostituye, yo no lo veo por el género que utiliza, sino por vamos a decir, yo quiero ser famoso, escritor famoso. Entonces no escribo lo que quiero, sino que escribo lo que me piden que escriba. En este caso, vamos a decir una editorial. Entonces, si viene una editorial grande y me dice, mira, yo te publico tu libro, pero me lo escribes como yo quiero venderlo. Entonces, ahí sí estoy yendo en contra de mi propio principio, porque no es eso lo que quiero hacer. Más allá de que escriba literatura infantil o juvenil o social, drama, lo que sea, estoy poniéndome un poco al servicio del otro, ¿no? Que no es lo mismo que ofrecer mi trabajo a los demás. Son dos cosas completamente distintas. Claro. Claro, es que es como transformarle ya en un negocio, ¿no? Entonces ya no escribes por la necesidad de escribir, sino por la necesidad de comer. Y eso ya es otra cosa. Claro. Pero también hay los que escriben no por la necesidad de comer, sino por el puro ego. Claro. Que ya saben que de eso no van a comer, pero sí el ego. Exacto. Claro. Y todavía peor, ¿no? Porque por lo menos el otro es por alimentarse. Es por alimentarse, pero no, esto es por ego. Los protagonistas de Los Inválidos son los del ego. Lo siento, abogado del diablo. Y el abogado del diablo, vale, venga. No, digo, bueno, entonces estaríamos escritores profesionales, ¿no? Porque para ser tú profesional tienes que hacer algo y vivir de ello, ¿no? Claro. Y bueno, lo que me acuerdo que mencionaba Mario Vargas Llosa y su generación decía que fue la última época donde se podía vivir de la escritura. Ni siquiera ahora los actuales escritores españoles pueden hacerlo, ¿no? Tienen que enseñar, tienen que hacer otro tipo de trabajo, como él dice, trabajos alimentarios. Entonces, claro, si yo quiero vender un libro, el primero me habrá resultado, pero el segundo, el editor dice, ¿sabes qué cosa? Necesito, para poder pagarte, seguir pagando, necesito que escribas de esta forma. No quizás el tema, ¿no? Uh-huh. Pero quizás pues orientado al tipo de público, ¿no? Que él cree, claro, del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso, ¿no? Porque uno puede decir, no, yo quiero escribir de lo que quiera, quiero cambiar, quiero hacer nuevas propuestas. Entonces el editor va a decir, bueno, sigue escribiéndolo, ¿no? Pero bueno, pues yo ya no puedo seguir apoyando. Claro. Entonces, quizás ahí habría una tensión, ¿no? Entre lo creativo y lo que uno necesita para poder vivir de escribir. Sí, claro, que habría una tensión, pero es que eso ahora es bastante raro, ¿eh? Tú tienes escritores con editorial de estos en plan que tienen detrás un Planeta o cosas así. Es verdad que los ponen a hacer lo que haga falta, ¿eh? Porque es verdad que los ponen a hacer lo que haga falta. O sea, vale, Vargas Llosa a lo mejor no le ponen a hacer cualquier cosa, pero no te creas, algo le caerá. Pero a Vargas Llosa le dejan que él escriba, pero porque es premio Nobel. Pero el resto, no te creas que es tan fácil. Es que a mí me hace mucha gracia. En esta época de ahora, lo de vivir de la escritura está difícil, sí. Pero está difícil por culpa del mercado, de lo que piden los lectores. Los lectores ahora quieren cosas rápidas, fáciles. Como quieren cosas rápidas y fáciles, las editoriales ofrecen cosas cada vez más rápidas y cada vez más fáciles. Pues ya, Zafón se murió, les faltó decir que era el premio Nobel. Y Zafón una chapuza. Pero lo hablaban de él como si fuera Dios.
Todo porque se convirtió en bestseller. Pero Zafón precisamente no era una escritura rápida y ligera, eran unos... No. ¿Para qué? Eran mamotretos y era pesado. Era pesado como el se hizo un bestseller, se hizo bestseller. A partir de ahí, va y se muere, ya es Dios. Y a Zafón le publicaban todo lo que quería. ¿Por qué? Porque vendía. ¿Y por qué vendía? Porque el lector le compraba. Ya está. No porque fuera bueno. Entonces, vivir de las... ¿Qué pasa con el clásico? Ya, el sumum. Un escritor que no es escritor y que vende todo lo que quiere, el Coello. Es el ejemplo a no seguir, pero está ahí, Coello. O sea, ¿tú has leído Coello? ¿A mí me preguntas? No, a todos. ¿Habéis leído Coello? Desafortunadamente sí. Claro. El alquimista, desafortunadamente. Me ha transformado la vida. A mis manos llegó El alquimista. Y cuando terminé de leerlo, dije, pedazo de estafa, ¿qué coño es esto? Parece un cuento para bebés. Yo le leí uno que se llama A orillas del río Piedra, me senté y lloré. Ese es el título. Ya el alquimista pasé olímpicamente. Pues eso, el alquimista. Con el título nada más está llorando. Ya con el título ya era suficiente. Pero ese señor vive de la escritura. ¿Qué significa vivir de la escritura ahora? Sí. Nada. No, de verdad. Nada. La Rowling con su Harry Potter vive de la escritura. ¿Qué significa que sea Harry Rowling? ¿Significa que se merece el Nobel? No. Solo significa que se sabe vender. Y ya está. Estamos en un mundo de putas, vamos a ser honestos. O sea, el que mejor se vende es el que vive de la escritura. No hace falta ser escritor siquiera. Coño, Chenoa publicó sus memorias y arrasó. ¿Y quién es Chenoa? Es una cantante de un programa de televisión española que publicó sus memorias para contar lo bien que le había ido con el novio o lo mal que le había ido con el novio para destripar al novio. Arrasan. Aquí hasta el más tonto hace relojes. El más tonto hace relojes. Que una editorial gorda te fiche no significa nada. Porque ¿quién ficha? A esa gente antes que cualquier escritor. Por ejemplo, para mí, unos inválidos, porque son inválidos, son los que todavía se creen que pueden mandar un manuscrito a Planeta y que Planeta les va a publicar de gorra. Está muerto. Planeta ni te va a mirar. Si no mira ni a escritores con nombre, antes contrata a Chenoa que a Vargas Llosa. Y volviendo al libro, es justo cuando tú mencionas a los inválidos, no hay espacio para la redención, ¿no? O sea, todos los escritores que tú has descrito caen en un pozo, en un fondo, ¿no? O sea, algunos se dan cuenta, por ejemplo, ahora que me mencionas, ¿no? El escritor que cree que le puede dar un manuscrito a Planeta y lo va a rechazar, obviamente, pues algún día despertará, ¿no? Dirá, soy un pelmazo, ¿no? Soy un sonso, no puedo seguir entendiendo la literatura de esa forma. No pueden despertar. No pueden despertar porque están, o sea, el día que despierten hacen lo que el protagonista de Las focas. Saltan del primer piso. Porque o son escritores para Planeta o entonces no tiene sentido lo de escribir. Si no van a convertirse en Stephen King y no van a ser estrellas de la tele, entonces ¿para qué narices escriben? Para empezar, esos ya no son escritores, por eso son mis inválidos. Todos mis inválidos van a un pozo sin fondo, porque ninguno es un escritor de verdad. El único escritor de verdad que es el del sapo y lo quieren matar, y al final lo matan. Bueno, no se sabe si lo matan o no lo matan, pero... Sí, un denominador común en los textos de los inválidos es el tema de la vocación, ¿no? Más allá de los reveses que puedan sufrir los escritores o aspirantes a escritores cuando entran en contacto con el mundo real, con el mundo editorial y los intereses que hay detrás de las editoriales y los editores, sobre todo hablando de las grandes compañías editoriales, ¿no? Está el tema de la vocación, que es lo que acabas de mencionar. O sea, si me hacen caso y me publican esta editorial, no esta otra, sino esta que es de prestigio internacional, entonces soy escritor. Si no me publican ellos y de repente me publica alguien con una editorial desconocida, entonces no soy escritor. Mejor me dedico a otra actividad donde sí puedo ganar cierta visibilidad. Entonces, eso está directamente relacionado con la vocación.
el conflicto de la vocación o la autenticidad de la vocación. Si hay realmente una vocación de escritor o no. ¿Qué es lo que estoy buscando cuando escribo? ¿No? Que me vean, que me conozcan, que me saluden, que me aplaudan, o realmente es lo que yo siento que es lo que quiero hacer en la vida. Ese para mí también es un tema que circula en todos los textos de los inválidos. Claro, es que esa es la clave. ¿Cuál es tu vocación? ¿Subirte a la palestra o escribir? Pues son dos cosas distintas, completamente distintas. O sea, Kafka era un desastre. Kafka escribía y escribía y escribía porque necesitaba escribir. Y luego llegaba el editor y le tenía que retocar, reorganizar y hacer de todo porque el Kafka era un trasto. Pero Kafka no escribía para publicar. Kafka escribía y le publicaba. Claro. Pero digo Kafka porque sí, porque me acabo de acordar por eso, porque el último manuscrito se lo da al editor, que prácticamente el editor le toca colocar los párrafos, porque está hecho un trasto. Pero luego, otra cosa que a los escritores de ahora se les ha olvidado, André Guidé se pagó él sus libros. Se los pagaba de su bolsillo, porque no había otra manera. Uno de cada Dios sabe salía. Dumas sí, pero porque publicaba en periódicos. Publicaba en los periódicos cómo funcionaba, acababa en editoriales. ¿Cómo se llama este otro? El Balzac, igual, pero porque publicaban en periódicos, funcionaba muy bien y se los pagaban a millón. Pero eso eran 2 o 3 gatos. El resto se tenían que pagar todo. A los escritores de ahora se les ha olvidado. Y los de aquella época, no está tan lejos, que es los escritores de la época de las crónicas de Barrera, son los escritores de la primera mitad del siglo XX. Esos tenían que pagárselo yo todos. Lo pagaban todos, se pagaban sus libros, era la única manera. Yo me leí parte de un diario de André Guidé y decía, a ver cómo amortizo el dineral que me ha costado. Pero bueno, vendiendo uno por uno. Y le costaba casi 2 años amortizar la inversión, pero porque era muy buen vendedor. Y lo cuenta él. Lo cuenta él. Y de eso no... Pero ese tipo de cosas es como si... Ahora todo el mundo es amnésico, o no lo sabe, o no se ha fijado. No se sabe, yo creo. No se sabe. No es una práctica nueva, pero se desconoce ampliamente, yo creo. Entonces, sí, se creen que la literatura empezó con Stephen King y sus éxitos. Por eso es que hay tanto desaliento también cuando uno es, digamos, rechazado editorialmente, ¿no? Porque no se conoce la historia. Esto es una experiencia común a todos los escritores, de todas las tallas les ha sucedido en algún momento. Ahora que mencionaste a Kafka, si no me equivoco, Kafka no llegó a publicar ningún libro mientras estuvo vivo. O sea, lo publicaron cuando se murió y porque un amigo íntimo, muy personal, le rescató todo el material y entonces lo puso en circulación. Pero Kafka tenía vergüenza hasta de publicar lo que escribía. Claro. Y entre paréntesis, que el amigo lo publicó sin permiso de Kafka. Sin permiso. Claro, lógico. Claro. No solo porque estaba muerto, sino porque antes de morirse, obviamente, le dijo que no. Que que destruya todos los manuscritos. Exactamente, así es. Max Brod. Claro, y con Emily Dickinson pasa algo parecido. Emily Dickinson está escribiendo poesía toda su vida. Se muere, jamás se le publicó un poema. Pero creo que era, no sé si era una amiga o la hermana, los tenía todos guardados y lo publicó. Emily Dickinson no pretendía que se publicara nada, pero la hermana se lo publicó todo. Claro. No sé si era la hermana o una amiga, eso no estoy muy segura. Pero yo sé que hubo otra chica que fue la que se encargó de publicar todo lo de Emily Dickinson. Y Emily Dickinson jamás vio nada publicado. Estaba ya muerta cuando salieron sus cosas. Y esos son 2 ejemplos clásicos de no ego para publicar, sino más bien de auténtica vocación. A veces también es eso lo que menciona Fernando, de que no se sabe en realidad qué implica la carrera de literato, y con ese desconocimiento es que muchos jóvenes la inician, ¿no? Sí, es legítimo que a veces uno idealice una carrera, como cuando uno quiere ser médico, quiere ser abogado, y se imagina una serie de la profesión, pero conforme va adentrándose, se da cuenta, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando hay estas denuncias
que un editor le robó a un escritor porque no le hizo el trabajo habiéndole pagado. Cuando se hacen estas denuncias públicamente en las redes sociales, los comentarios, los primeros comentarios que uno lee son: ¿cómo es posible que los escritores paguen para publicarse? Así no es. Y ve un desconocimiento total. Esa es la mayor tontería del mundo. Sí, ¿Cómo es que...? ¿cómo va a publicar? O sea, si... ¿Cómo sea? No, y además, oye, te lo digo yo como editora que cobra, Yo como editora que cobra. Yo cobro de duro, pero yo como editora que cobra. Tú no sabes lo antipático que son los escritores. Ah, pero tengo que pagar. Uy, salen corriendo. Salen corriendo. O sea, pero voy a intentar Planeta. Sí, hijo, sí, tú intenta Planeta. Bueno, algunos también saldrán corriendo porque son menesterosos, como es lógico, ¿no? ¿Qué son? ¿Menesterosos, pestacaños? Pobres. Ah, pobres. No te creas, te digo yo que yo soy de la baratita, que los conozco que los dejan realmente arruinados, arruinados de verdad. No, pero además del pobre, es el ego, es el decir, es que yo voy a ver, pero sí, mira, el otro día un mensaje en Facebook me pareció fabuloso. Un chico decía, mira, es que acabo de terminar una novela y no sé muy bien si mandarlo a Planeta o mandarlo directamente a Random House. ¿Qué me aconsejáis? Digo, ¿alguien ¿Pero no preguntaba? Oye, que sí, que eran un grupo de estos de Face de literatura. Estaba preguntando si directamente a Planeta o pasar mejor por directamente a Random House, que era la casa madre. O no era la casa, no sé lo que quería, pero era Planeta y Random House. ¿A dónde pero ese ejemplo, por ejemplo, es está directamente relacionado con lo que dice Carlos, que a mí me parece crucial. No tenemos idea la mayoría de cuando empezamos. Claro. Así es, o sea, muchos de los que aspiran a ser escritores, la idea que tienen en su cabeza, este es un error, una falla de origen, ¿no? O sea, quiero ser escritor porque quiero que mi nombre aparezca en todas las pantallas, claro. el periódico, las pantallas, después que hagan una película sobre mi vida, mi libro, o sea, toda una fantasía. A ver, y que no salga de la cuenta, claro, la fantasía masculina de ser escritor es ser estrella de Hollywood. A eso es a lo que voy. Entonces, lo que dice Carlos tiene mucho sentido, claro, que la gente desde el principio ya entra mal. O sea, estás entrando en un terreno que no es un campo de rosas, no lo es, nunca lo ha sido, ni ahora ni antes. Pero la gente entra con esa fantasía, esa ensoñación de que ya, ok, toma, acá está mi libro e inmediatamente voy a ser una estrella mundial. No solamente notoria, sino además con mucho dinero, ¿no? Las grandes editoriales mundiales se van a pelear entre ellas, van a poner demandas para publicar mi libro, mis textos. Entonces, eso es una locura, ¿no? Y creo que, porque francamente lo desconozco, quizás ustedes están más al tanto de eso ahora, cuando uno entra en los talleres de creación literaria, creo que eso es algo que se debería conversar también. No sé si se hace, pero creo que es algo que se debería conversar también. Para que le digas a él o a ella, mira, aquí se trata de esto, y si realmente quieres ser escritor, vas a tener que enfrentarte con esto también. Entonces, piénsalo bien. Si quieres entrar a este taller de escritura para desahogarte, para desenvolverte, para romper la timidez o lo que sea, fantástico. Pero si quieres ir un poco más allá, esto es lo que vas a tener que caminar. Este es el puente que vas a tener que cruzar. Y no sé, cuando yo fui a talleres de creación literaria, nunca se hablaba de eso en el taller. Por afuera, a veces algunos comentarios, pero no recuerdo que haya sido como una especie de advertencia amistosa de parte de los que dirigían los talleres. Y creo que eso ayudaría a mucha gente. Ayudaría a mucha gente para que pise terreno firme y no esté volando por las nubes, ¿no? Sí, 10 años, perdón. Sí, Elena.
No, no, porque sería muy buen preámbulo a cualquier taller de literatura, poner un poco, hacerle preguntarse para qué quieres ser escritor, ¿no? O dónde quieres llegar a ser escritor, ¿no? Creo que se evitarían muchos fallos, muchos ridículos. Frustraciones sobre todo, ¿no? Y Claro, desalientos apenas empezando, claro. Hace 10 años, cuando tenía mis sueños de opio de tener una editorial, me puse a investigar y vi algunos artículos donde mencionaban los pasos que tienes que hacer para publicar en España. Eso alguien escribía. Y decía que para poder llegar a editoriales como Planeta, como Random Houses, no podías ir tú con tu manuscrito, tocarles la puerta o dejarlo ahí en el mostrador. Eso te lo podrías recibir, pero no lo van a ver. Lo que mencionaba en este artículo, lo leí en 2 artículos, es que hacen falta agentes literarios. Representantes, claro, un agente literario, y ellos son los que ven si hay convocatorias, si están en algún momento pidiendo, primero lo leen, si lo aceptan o no. Si lo aceptan, te van a pedir 100 euros para poder ubicarlo en alguna editorial que está pidiendo autores. Pero tampoco te garantizan de que las editoriales te llamen o te lo publiquen. Ya de por sí, a uno le está diciendo, mínimo, si terminas un libro o un poemario, tienes que tener tus 100 euros para poder dárselo a un representante y no estés paseándote por editoriales que no quieren autores todavía. Entonces, ya de por sí, le están diciendo que tienes que poner tu dinero. Y acá en Perú, por 100 euros, publicas tu edición artesanal de tu poemario o un libro pequeño de cuentos. Claro. Entonces, es la realidad, ¿no? O sea, si en Europa uno con 100 euros está tentando a una posibilidad, acá puedes publicarlo, pero es de tu dinero, es tu plata. Y las editoriales te lo presentan como que esto va a servir solo, no para ganar dinero, sino para tu currículum, así te lo dicen. Es para tu currículum, más no vas a recuperar. Si tienes suerte y alguien te lee y comienzas a hacer porque puedes tener muchos contactos, pero si la lectura no llega, no es rentable para las editoriales. No. Pero ha pasado también, hay gente que sí, pues se pega, ¿no? Sí, sí, es que realmente los escritores, si no tienen cuidado, son el verdadero negocio. El negocio son los que escriben, no son la venta de libros, no, el verdadero negocio son los escritores. Hay tal cantidad de escritores que quieren publicar, es lo que dices tú de los agentes literarios. Es verdad, y eso no lo sabe tampoco, la gente tampoco lo sabe. Tú no puedes mandar tu libro directamente a Planeta. Tú necesitas un agente literario, porque en Planeta no reciben manuscritos de desconocidos. Necesitan que pasen primero por un agente literario. Por una cosa, el agente literario es la primera criba. El agente literario no va a llevar un manuscrito que sea clase H. Tiene que tener un mínimo para que el agente literario lo coja. Por eso las editoriales sin agente literario no aceptan nada. Que no los leen. Bien, y también nos lo dicen los, como lo decía Fernando, no los mismos profesores que hacen talleres literarios no lo mencionan. No. Porque si lo mencionan, no habría tanta gente en talleres. Porque se lo guardan, ¿no? Y te hacen creer que ser escritor es maravilloso, te ponen los ejemplos de escritores reconocidos y te hacen creer que tú puedes ser ellos, ¿no? Ellos no te dicen en realidad que por cada Borges hay 50 que no lo llegaron a hacer, ¿no? Por Ribeiro, hay muchos que se quedaron en el camino, pero no lo dicen porque si no, no pagarías el taller. Eso te estaba diciendo. O sea, ¿cómo vas a hacerle cómo te vas a hacer la publicidad negativa solo? ¿Cómo narices vas a vender un taller diciendo, pero muy bien, yo te cobro por darte clases sobre cómo ser escritor, pero ten en cuenta una cosa. No solo no te vas a hacer famoso, no vas a ser Stephen King, no vas a llegar a ninguna parte y encima vas a tener que trabajar. Pues no se apunta a nadie. Hombre, depende del taller y depende de quién imparta el taller y depende de la intención. No, pero estamos hablando de talleres Depende en cómo general. lo digas.
Ya un taller bueno es otra cosa, porque el taller bueno es diferente, no te vende que vas a ser Stephen King, pero el taller que venga con la publicidad de que vas a conseguir el cielo, ese ya es la estafa. Claro, depende de dónde venga el taller. Imagino que quien sea una macroempresa que se dedica a esas cosas no te va a decir nada de ninguna manera, no te va a avisar. Claro. No, pero ni macro ni micro. ¿Tú no has visto la cantidad de talleres literarios que hay? Yo creo que da talleres hasta Dios. Todo el mundo da talleres literarios. Todo el mundo. Que te piden el dinero por adelantado, los 500 euros hace 3 años y cosas de esas. Sí, la Carmen Posadas, hay mucha gente que da talleres literarios. Como negocio. Yo reconozco que yo para talleres no valgo. Yo intenté entrar a uno. Me suspendieron en la entrada. Me suspendieron en el examen de acceso. Y era pago, pero no pasé porque me pidieron que hiciera un plagio literario. Y el plagio literario era el cuento este de... ¿Cómo se llama? La mano del mono. ¿Para que fueses tomando costumbre ya o cómo? Sí, un plagio literario. No es que decían, el primer ejercicio es un plagio literario, para que aprendieras a trabajar en un taller de este tipo. Entonces, el plagio tenía que ser de la mano del mono. Es un cuento de un tipo que, bueno, la mano del mono. Sí, la agarras en la chimenea, sí. No sé, pero el caso es que me dijeron eso. Yo lo que hice fue escribir un cuento y en el último momento metí un detallito, mencioné el cuento de la mano del mono. Ya está, terminé el plagio literario. Claro, el tío me dijo, ¿dónde vas con esto? Esto no es lo que yo he pedido. Digo, pero es que yo a mí esto del taller y nunca llegué al taller. Entonces, es como todo, hay talleres que la gente vale para talleres y que no valen, pero también es verdad que en los talleres hay muchos talleres. Claro, ¿Y cómo te van a decir, de aquí no vas a ningún sitio? No puede ir parte de la publicidad. Es imposible, Carlos. La honestidad no vende nada. No vende nada. Bueno. Oh, nada más. Ahora casi hora y media de charla. Yo lo que sí estoy seguro es que esta charla va a dar lugar a otro cuento que posiblemente salga en Los Inválidos, segunda parte. Los Inválidos 2. Los inválidos en los talleres. Exacto. Sí. El nacimiento de los inválidos. Es verdad. O mejor, los talleres de los inválidos, talleres para inválidos. Talleres para inválidos, de verdad. Para hacerlos caminar, para levantarlos de la silla. Sí, claro. Talleres para que aprendan los inválidos. Dios, sería terrible. Bueno, van a ser ya, son casi las 9 aquí, allá donde están ustedes, en Europa, 3 de la mañana. Creo que podemos ir cerrando. Si quieren decir algunas palabras finales, este es el momento ideal. Una despedida o una conclusión de parte de Estefanía. ¿Yo? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la noche, porque ha sido buenísima. Ha estado muy divertida. Y yo creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes. Elena, Carlos, José Luis, ¿algo para agregar antes de irnos? Nada, por mi parte nada más. Gracias, Estefanía. Y muchos más éxitos. A por el 8º. No, ya estoy. Ya estoy en él. Y ahora te enfrentas a uno largo, a una novela. Una novela, sí. Ahora estoy trabajando en una novela. Me lo estoy pasando en grande porque estoy construyéndola. No estoy construyéndola como cuentos. Estoy aprendiendo a escribir una novela. Me parece muy divertido. Es la primera. Es la primera. Yo no he escrito nunca una novela. Porque las novelas cortas que tengo no son novelas cortas. Se escribieron como si fueran relatos. Y son relatos largos. Esta vez no. Esta vez nace directamente como novela. Yo digo que también he disfrutado bastante la lectura de tu libro. Y como dice Fernando, que ahora con la novela, pues a veces tus cuentos te dan ganas de seguir indagando en el inconsciente de lo que puede pasar con los personajes, ¿no? Pero ahora con tu novela quizás al extenderte, pues uno podrá perderse ahí también con ello. Así que lo voy a esperar con bastante interés. Vale. Bueno, muchas gracias.
Yo lo que sí te voy a decir es que si tus cuentos son pequeñas balas, yo decía que eran como balas, ¿no? Que entraban directo. Entonces me imagino que si esto es una novela será un cañonazo. Una ametralladora. Una ametralladora, no sé cómo se llamaba, las de... Bazooka. Una ráfaga de ametralladora. Sí, al más puro estilo de la masacre del día de San Valentín. Bueno, muchas gracias también a todos de mi parte. Estefanía, gracias por invitarme a coordinar esta reunión. La he disfrutado muchísimo. Gracias a ti. Siempre he aprendido de ustedes, porque el libro da para hablar de tantos temas, ¿no? Que seguramente nos podríamos quedar 2 horas más, de tantos ángulos que tiene el mundo de la literatura, desde el escritor hasta el editor, el reseñista, el agente literario que se ha mencionado. Hay tantas posiciones y funciones en este campo que la verdad da para mucho más. Así es que seguiremos atentos a tu trabajo, Estefanía, y cuando tengas novedades nos invitas de nuevo y aquí estaremos. Vale. Muchas gracias a todos. Ok, que pasen buenas noches. Buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, chao. Hasta luego. Les mando un abrazo a todos. Abrazo. Gracias.